de lo que quiero hablarte hoy es de una figura empresarial que utilizan la gente rica, los altos patrimonios, que yo hablo habitualmente de ella, que quizás no queda suficientemente claro y que es lo que yo realizo a modo más pequeño, entre comillas vamos a decir un poco rudimentario, con mis clientes de asesoramiento financiero independiente. ¿Por qué? Porque tenemos que mentalizarnos que esto que hacen aquí la gente rica lo tenemos que trasladar no solamente a las familias, sino también la gente que son particulares, que es la generación de riqueza y de patrimonio. Y con ello no estoy hablando de que al final sean ricos, sino de lo que tienen y qué hay que ir haciendo con ello para que si al final esas personas que son individuales acaban con pareja o que tienen familiares, sobrinos, primos, etcétera, y les pueden dejar un patrimonio, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Vale? Entonces, te quiero hablar de qué es un Family Office. Podemos pensar en Amancio Ortega, podemos pensar en Jeff Bezos, los Botín, en que queráis. Son gente que tienen una empresa familiar. Una empresa familiar que genera millones. Entonces, hay una primera generación que tiene unos hijos. Entonces, una cosa es la empresa, otra cosa es la familia. El Family Office se integra entre medias. El Family Office, ¿qué va a hacer? Que todo ese dinero que llega a la familia se administre bien y se invierta bien. ¿Qué va a ayudar el Family Office? ¿Por qué está en medio? Para que esos hijos, aquí no estamos hablando de que a lo mejor es una empresa formada por varios hermanos, sino para simplificarlo, ¿vale? Ese matrimonio que ha hecho ese pequeño negocio y ha conseguido llevarlo a lo más alto, por eso te decía lo de Amancio Ortega, él y su esposa, o Jeff Bezos, él con su exmujer, bueno, los dos están divorciados, crean esa empresa, generan un patrimonio. Entonces, tienen que ver cómo esos hijos van a administrar esa empresa el día de mañana. ¿Por dónde la van a llevar? ¿Qué ocurre? Que entre medias hay una empresa que va a potenciar que la familia ese dinero que van generando lo sepan invertir bien y no se arruinen. Para que el día que desaparezca Jeff Bezos, están sus hijos, o desaparezca Amancio Ortega, sus hijas o sus hijos, ya pasamos a segunda generación. Con ese dinero, esos hijos han tenido más hijos. Y hay que ver quién de esos perfiles, y todo esto es consensuado, ¿vale? Porque esto se puede ir complicando, quiénes de ellos se van a encargar de dirigir esas empresas. Porque está claro que a lo mejor las hijas de Amancio Ortega no se veían capacitadas. Por eso tienen un CEO. Pero los nietos, en este caso los hijos, se les prepara de cara a ese salto al día de mañana. Y no tienen por qué ir todos a la empresa. Se quedan dentro del Family Office porque se les educa para que sepan de finanzas para administrar el legado familiar. Eso viene a ser un Family Office. ¿Y qué compone un Family Office? Aquí os he puesto esta foto donde tenéis el Family Office, planificación fiscal, gestión del patrimonio, planificación del patrimonio. Luego filantropía, beneficencia, gobierno familiar, asambleas, protocolo, consejo familiar, porque hay que tener claro qué tipo de Family Office queremos, qué queremos hacer con el patrimonio de la empresa, porque por un lado sí, vamos a ir a mejorar la empresa, pero por otro lado se pueden crear otros negocios, ¿vale? Bueno, tras y servicios empresariales, esto es otra cosa, esto es más, lo de los tras y servicios empresariales es un poco más
rollo americano, así que esto no vamos a entrar. Esta parte, si queréis, la podemos quitar. Y esto es lo que sería un Family Office, con lo cual pues puedes tener fiscalistas, asesores financieros, gestores financieros, abogados, más o menos estos 4 perfiles. Es decir, al final el Family Office es una propia empresa que tiene que dar rentabilidad y que se va a encargar de la educación de los hijos, dónde llevarlos. Pero esto no es como una secta, que es que yo quiero que mi hijo, ¿no? Oye, a lo mejor alguno de los hijos quiere estudiar Bellas Artes. Se le va a buscar que vaya por el camino que mejor pueda aprender eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor luego se quiere aprender a invertir parte del legado familiar en arte. O por ejemplo algún familiar que quiera tema de ayudar al prójimo. Para esta parte. Crear una fundación, etcétera. Pues tiene que tener unos conocimientos y se le lleva. Y luego a lo mejor hay otras partes de la familia que no quieren ni encargarse de la empresa, ni estar integrados dentro del Family Office, que lo único que quieren es hacer su vida. ¿Pero qué quieren recibir a cambio? Lo que les corresponde de esos beneficios empresariales de la compañía o del Family Office. Y aquí ya diferenciamos entre miembros de la familia que no se quieren involucrar, que lo único que quieren recibir es el dinero y vivir la vida. Lo que tienen que ver es cómo gastan ese dinero para que les aguante hasta sus últimas consecuencias, es decir, hasta su último aliento. Y luego están los otros que quieren ir dejando legados, ir manteniendo lo que es la riqueza de la familia. Esto, que es muy simple, en general la clase trabajadora no lo hace. No lo hace. Y da igual si tienes pareja o no. Claro, no estamos hablando de esos niveles para que una familia de clase trabajadora necesita eso, no. Pero lo que son los conceptos, sí hay que tomarlos. Sí hay que tomarlos. Porque si es una persona que ha tenido parejas, se ha podido casar, pero no ha podido tener hijos, pero tiene hermanos o tiene sobrinos y tiene buenas relaciones con ellos, seguramente querrá vivir al máximo su vida. Pero querrá llegar bien a su jubilación. Porque aquí pensamos que llegar a viejo, eso está muy allá, y que cuando lleguemos ya me buscaré la vida. No. Vamos a vivir muchos más años y vamos a vivir bien. Entonces, cuando lleguemos a ciertas edades, que están ahora nuestros padres, nosotros estaremos mejor, pero como están ahora nuestros padres, serán unos años posteriores y a lo mejor necesitamos una residencia, necesitamos que nos cuiden y eso hay que pagarlo. Y posiblemente con la pensión que nos dé el Estado no llegará. Aunque cobres una muy buena pensión, no te dará para tener una buena residencia. Porque en función de los cuidados que necesites, va aumentando el precio. Entonces es muy complicado saber si vamos a llegar súper sanos o vamos a tener algún problema. Por eso hay que planificar. Y la gente piensa, es que esto es demasiado agorero, demasiado catastrofista. No, es la realidad. Hay que protegerse. Hay que invertir en nosotros mismos, en nuestra salud. De ahí que hay que tener unos seguros que sean buenos a unos precios razonables. De nada me sirve tener unos seguros muy baratos si luego las coberturas que me dan son una birria. Entonces, esa persona que te he puesto el ejemplo de que no tenga familia al final, ni hijos, pero sí que tenga a lo mejor algún hermano, etcétera, querrá dejarles algo. O por lo menos para él. Entonces, si es para él, tiene que pensar como una empresa. Y decir, tengo tantos ingresos, tengo tantos gastos, puedo ahorrar tanto. ¿Cómo puedo mejorar mis ingresos? ¿Cómo puedo aumentarlos? ¿Cómo puedo reducir mis gastos? Bien, ahora he ahorrado. ¿Y ahora cómo lo invierto para maximizar aún más? Y esta parte no va ligada con la de los ingresos. Es independiente. Entonces, una persona soltera tiene que hacer este proceso. Ahora bien, si nos vamos ya
a que se juntan dos personas, se multiplica la potencialidad de lo que puede mejorar esa familia. Entonces, puede ser una familia que lo habitual que haces, compras una primera vivienda, una segunda, un coche y luego lo que han ahorrado, lo poco que hayan ahorrado, lo invierte. Está muy bien, pero hay que ir un paso más allá. Hay que ir un paso más allá. ¿Y qué es? Si uno de los miembros sabe invertir, adelante. Si no saben, aquí es cuando hay que ser claros. Y esto no es irse al del banco a que me digan que invierto. No, es contratar un asesor financiero independiente. ¿Por qué lo de independiente? Porque generalmente cuando trabajan para algún banco, alguna aseguradora, etcétera, van a intentar vender los productos de ese banco o de esa aseguradora, porque seguramente ese trabajador, ese asesor, se llevará una comisión. Y no digo que sea malo, pero el límite de dónde puede estar lo mejor para el cliente está ahí un poco en entredicho. ¿Vale? Y hay excelentes, ojo, hay excelentes asesores que trabajan en estas entidades que lo hacen muy bien y que son muy íntegros, ¿vale? No quiero tampoco demonizar, pero si puede ser un asesor financiero independiente, mejor. ¿Y por qué digo esto? Porque esta pieza pensamos, como te he venido explicando, que está aquí en la cúspide para los grandes patrimonios, y no es así. La cuota que pagas en un gimnasio, hoy en día lo puedes pagar para un asesor financiero. ¿Por qué? Porque este asesor financiero, dentro de tus posibilidades, te va a asesorar. Lo que pasa es que no tiene que realizar el mismo trabajo que para los que están en un family office. Es obvio, pero ni de lejos. Entonces, en tu situación, lo que pagas por una cuota de gimnasio, más o menos puedes pagar a un asesor financiero para tenerlo todos los meses. ¿Por qué? Porque hay familias, y ahí es un punto que también hay que aprender de la gente rica, saben ahorrar, controlan el gasto. Por eso te decía los dos ejemplos de la familia. La familia, o los miembros de la familia, que solamente piensan en gastar, no piensan en dejar ningún legado, con lo cual ellos lo que quieren es su dinero y gastar, y luego los que gastan, pero también saben ahorrar de cara a ese futuro. Y ahí es donde debéis entrar casi todos. Es decir, esto no es ser un tacaño, esto es vivir la vida y saber que puedo gastar, pero que me tengo que controlar en función de mis posibilidades. No ir un paso más allá. De ahí que la famosa vuelta a vacaciones, no solamente es por el trabajo, es también por lo que te has gastado en el verano. O la cuesta de enero, es por lo que te has gastado en las navidades. Hay que saber controlar. Y cuando tú haces eso, al final, aunque no te quieras, también repercute eso en tus valores. Porque todos tenemos unos valores. Y cuando gastamos e invertimos y nos acercamos en ello a esos valores, estamos más tranquilos con nosotros mismos. Entonces, un asesor financiero, ¿qué es lo que hace? En mi caso, muchísimas veces, ayudar a lo que yo llamo una estructura de ahorro y otra de inversión, por separado. En este caso, los family office, digamos que lo tienen un poco más integrado. No hacen esta distinción, pero yo sí que la hago. Me vienen personas solteras o familias y es sentarnos y ver ingresos y gastos. Oye, aquí no estáis ahorrando, estáis haciendo esto. Ya es que nos cuesta, nos hemos comprado libros, hemos hecho algún curso, pero es que al final uno de los dos cojea. Luego otra faceta es la relación en pareja con el dinero. Pero para eso está el asesor. Es el punto intermedio que va a unir y va a planificar con ellos dos para que se sientan cómodos o para que esa familia se sientan cómodos. Con lo cual, ¿tú qué es lo que haces? Ostras, recibes la oportunidad de delegar a que alguien te ayude a crear esa estructura. Porque no es que el asesor vaya y va a hacer lo que le dé la gana. No, tiene que estar consensuado con el cliente para que el cliente esté cómodo, para que crea en ese proyecto. Entonces se crea una buena estructura de ahorro, que no va a ser ni en un mes ni en dos, es en el tiempo.
Y ya, pasado un tiempo, y en mi caso suele ser un año, año y algo, que ya se han habituado, que lo van haciendo ellos cada vez por ellos mismos sin tenerme que yo involucrar, es cuando ese cliente, la parte de estructura de ahorro, ya no se la llevo. Pero mientras no es que yo me haya olvidado de la inversión, ojo, también se la llevo, pero ya se centra más en inversión pura y dura. Entonces cuando se habla ya de inversión pura y dura, hay ahí, claro, para esa gente trabajadora, que estamos hablando clase media, que no es Amancio Ortega, las inversiones tienen que ser muy tranquilas. Vamos a decir, muy conservadoras. Es decir, primero a no perder. Y luego a ir ganando poco a poco de forma constante. Y luego puede haber una pequeña parte que sí que se le meta algo más de riesgo. Porque no se puede pretender, como tengo ya un asesor financiero, ya me voy a hacer millonario. O ya voy a conseguir mucho más dinero. No, este asesor te puede recomendar lo mismo que recomendaría a un gran patrimonio. Pero el de gran patrimonio cuando invierte va a invertir mucho más dinero que tú. Con lo cual la rentabilidad puede ser la misma, pero en dinero es mucho menos. ¿Qué ocurre? Que tú encima debes de reducir un poco más la cantidad, porque al tener menos tienes que asegurarlo más. Él quizás la parte de riesgo la pueda ampliar un poco más, pero no son tontos. Y te digo, la inversión puede ser la misma. Estamos hablando de inversiones más o menos comunes, que puedan ser en acciones o en fondos. Luego hay fondos que solamente son para grandes patrimonios, o ETFs, ¿vale? Pero yo hablo de comprar quizás algún fondo. Por regla general, los grandes patrimonios van a ir a otros fondos que no son los de la clase trabajadora. No siempre. ¿Por qué? Porque los gestores que los llevan no son de accesibilidad para el público particular, que no es gran patrimonio. Ahí tienen esa ventaja. Ahí contra eso no podemos luchar, pero sí que se pueden hacer cosas muy potentes y muy interesantes que nos acercan a lo que hacen los de los grandes patrimonios, a esos asesores, pero tenemos que tener la cabeza muy bien amueblada y saber que esto es un proceso constante. Y cuando tú vas haciendo todo este camino, si tienes hijos, vas preparando el camino para el colegio, para el instituto, la universidad, por dónde quieren ir. Ahí el asesor no te va a ayudar tanto, porque no estamos hablando de que ya tienes un patrimonio, un legado, etcétera. No, pero lo que le vas inculcando a ese hijo que va viendo lo que tú estás haciendo es, tengo que estudiar, si puedo me creo una empresa, si puedo me busco un buen trabajo, si puedo hago las dos cosas, ahorro. Y el día de mañana ese hijo puede recibir una casa o dos casas. Quizás los padres han invertido bien, reciben acciones, reciben fondos. Y ese hijo lo va aumentando. Y además, como tiene una hermana, entre ellos dos, de lo que reciben de las herencias, a lo mejor hay una parte que se quedan ellos de forma individual y la otra la unen y crean algo. Y eso se va haciendo cada vez más grande. Porque a lo mejor con la herencia los hijos compran un inmueble, lo alquilan, compran otro y otro y otro y van generando patrimonio. Todo eso que abre muchas puertas, hay que planificarlo, hay que entenderlo. Por eso la idea del Family Office es tan importante no solo para los grandes patrimonios, sino trasladarla a la clase trabajadora. Porque cuando la clase trabajadora se empieza a dar cuenta de esto, las familias, las personas solteras cambian, mejoran. Y financieramente, a no ser que llegue el gobierno de turno, todo funciona mucho mejor dentro de esas personas, ¿vale? Espero haber explicado un poquito mejor qué es un Family Office. Como veis, es un concepto muy interesante, al igual que el que os llevéis, que lo podéis hacer vosotros, sí, pero en el caso de que veáis que no llegáis, que os falta conocimientos, siempre está la figura del asesor financiero independiente, y que no es caro. Que es que estoy muy cansado de escucharlo, es que eso es para la gente rica. No es así.
Y es un elemento, lo que no necesita un particular es el asesor financiero, un fiscal, un abogado, etcétera. No. En principio el abogado no, un fiscalista no, porque para lo que vaya a invertir, si luego tiene que tributar, para eso ya está el asesor financiero. Otra cosa es que se empieza a ser cada vez más grande, entonces, y hay una empresa a lo mejor por medios, o se dé de autónomo, entonces ahí ya la contabilidad, la fiscalidad, si ahí se contrata a alguien, el laboral, pues hombre, a lo mejor sí, y aún así, tener un asesor fiscal, contable y laboral, tampoco es mucho dinero. Dependiendo para lo que necesites, sí, irá aumentando también el nivel de precio. Pero para algo modesto no va a ser muy caro. Y hay excelentes profesionales a precios muy buenos, igual que asesores financieros independientes. Entonces, solo que hay que buscarlos, hay que preguntar, pero se puede hacer cosas muy interesantes, pero siempre y cuando tengas en cuenta todo esto. Y no vale decir, no, bueno, es que me voy a dar un tiempo y tal. Cuanto antes lo hagas, antes entras a formar parte de ese club de la gente financieramente saludable. Así que, nada, no me entretengo más. Espero que te haya gustado el vídeo, que si puedes lo compartas para que más gente integre dentro de sus pensamientos estas ideas. Tienes un teléfono, tienes un email por si me quieres preguntar. Y nada, nos vemos en el camino. Un saludo.